Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 40 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy Le tengo el remedio. Vamos a hablar de algo muy común y que le pasa, yo creo que absolutamente a todo el mundo, porque a todo el mundo le ha dolido la cabeza, ¿o no? Sí, señor. Yo estos días andaba con dolor de cabeza, le pregunté a la doctora Catherine, me dijo, no, tómese esto y ya, haga esto. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. ¿Cómo le va? Buenos días para todos, muy bien. Bueno, Doctora, el dolor de cabeza es muy común, Sí, ¿a usted le duele la cabeza? algunas veces, pero no, casi no. ¿No tanto? No tanto. Sí, porque los médicos también se enferman. Claro. Entonces, ¿cómo es el tema del dolor de cabeza? Bueno, hay múltiples dolores de cabeza o síntomas o signos que también no lo pueden exacerbar. Y pues a la consulta llegan personas que nos dicen, he hecho todo, he tomado todo, me han tomado de todos los exámenes, pero no sé cuál es la causa o el origen del dolor de cabeza. A veces lo que hacemos es que nos autoformulamos o nos llenamos de medicamentos y eso también nos puede causar una intoxicación por alimentos por medicamentos, y que sigue generando esos dolores de cabeza. Entonces, aquí lo más importante, y como siempre les he dicho, con la medicina alternativa complementaria, es complementar todos estos tratamientos o todas estas valoraciones que ya has tenido y buscar cuál es el origen de esa enfermedad. Aparte de que sea física, pues también puede haber una causa emocional. La medicina alternativa es muy amplia, tiene muchos tratamientos, muchas técnicas. ¿Cuál de todas esas técnicas es la más efectiva para poder disminuir el dolor de cabeza o cefalea? Para cada paciente es muy importante hacer esta valoración, porque como tú dices, existen múltiples técnicas y tampoco la idea es hacerles todo al mismo tiempo a ver cuál es la que le va a funcionar al paciente. Con la buena valoración, con la historia clínica completa, saber cómo es la alimentación, porque a veces es un foco importante saber cómo es esa alimentación en cuanto a esos dolores de cabeza, podemos utilizar técnicas como son la acupuntura, la terapia neural, la farmacología vegetal o hasta la misma sueroterapia, siempre individualizando los síntomas, los signos del paciente. Doctora, hablando de eso, el tema de la alimentación, también cuando las personas hacen una dieta muy rigurosa, ¿les puede doler la cabeza? Ahí es importante saber cuáles son los requerimientos de cada uno de los pacientes. Hay dietas que son muy drásticas, por eso no me gusta hablar como tal de una dieta, sino de una nutrición balanceada. Saber en cada paciente cuáles son sus requerimientos de proteína, de carbohidratos, de grasas saludables. Muchas veces las dietas es que dejan de consumir una gran cantidad de alimentos y pues esto a nivel de estómago, que es el elemento tierra, también va a generar una alteración a nivel de nuestra cabecita, que está principalmente regida por el elemento madera. Doctora, alejémonos de enfermedades muy complejas en la cabeza y centrémonos en el dolor de cabeza simple, ¿no? El que puede dar en cualquier momento, que no está asociado a algo crónico. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza cuando duele la cabeza? Para que ese dolor se irradie, ¿qué está pasando al interior de nuestra cabeza? Mira, hablando de la medicina china, nosotros consideramos, como les decía, cabeza el elemento madera. El elemento madera está guiado por dos órganos, que es el hígado y la vesícula biliar. Para nosotros el hígado tiene la función de que fluya el chi, es decir, la energía, y también almacena y fluya la sangre. Cuando de pronto tenemos un episodio de estrés, de ira, de frustración, pues esa sangre ya no va a fluir y se llama como un estancamiento. Y es cuando decimos me dio el dolor de cabeza. Ahí es cuando empezamos a mirar, bueno, fue un dolor de cabeza generalizado, o a veces digo es que de una vez sentí ese calor, como un bochorno en la cabeza, entonces ese fuego se me incrementó, o por el contrario sentí que al cualquier movimiento hubo vértigo, hubo mareo, entonces ya es un estancamiento de hígado por el viento. Entonces hay varias, por eso es importante hacer una muy buena evaluación y saber cuál es el origen. Como te digo, si fue algo emocional, algo de alimentación o ya es algo de movimientos, para saber, ok, la acupuntura es ideal y voy a colocar ciertos puntos, o la terapia neural, ya que me va a permitir nuevamente iniciar este flujo tanto energético como sanguíneo. Doctora, ¿por qué? O bueno, hay una pregunta ahí sobre la migraña. No todo dolor de cabeza es una migraña. ¿Y qué es la migraña?
Sí, ya digamos que podemos decir que hay unas cefaleas tipo tensional, que entonces sí es porque está asociado un poco con el tema de la tensión arterial o porque estoy asociada a muchas emociones que me generan este tipo de tensión, o ya están las migrañas, que es cuando hablamos que pueden ser unilaterales, es decir, en un lado que otro de la cabeza, en una zona en específico, y tiene aura o no cuando hay otros síntomas asociados como las náuseas, el mareo, me molesta la luz, me molesta el ruido. Entonces ya empezamos a buscar cuál es ese origen. Muchas de las cefaleas son de causa externa, es decir, estoy acá expuesta a la luz y yo ya siento que me empieza a molestar el ojo, o comí algo, o de pronto olí algún olor muy fuerte, y eso me puede desencadenar también un cuadro de migraña o de cefaleas, que por eso es importante en la valoración determinar cuál tipo es. Doctor, entremos en materia. ¿Cuáles son los tratamientos desde la medicina alternativa para combatirla? Entonces, como hemos nombrado un poco, la acupuntura, aquí la podemos usar por medio de las agujas. En los niños, que también es muy frecuente a veces estos dolores de cabeza, podemos utilizar el masaje o la moxibustión, que ya es poner un poco de calor en estos puntos. ¿Dónde se masajea, doctora? ¿Dónde Generalmente a nivel de las sienes, alrededor de nuestros ojos, en sienes, en región occipital, son unos puntos importantes para empezar el masaje. También si vamos a utilizar esencias florales, aceites esenciales, entonces colocamos, no lo vamos a colocar directo, sino que los podemos diluir en algún medio, en otro tipo de aceite, la menta, el romero, la lavanda, el incienso, lo podemos colocar en estos puntos todos, o donde el paciente puede referir el dolor. También entonces con la terapia neural podemos colocar esta dosis de este anestésico local en las zonas de dolor, si hay puntos de cicatrices por alguna herida donde nos estén generando todos estos puntos de interferencia, serían como las tres técnicas más importantes para iniciar. Esta zona, dicen que cuando uno se aprieta aquí puede disminuir el dolor de cabeza, ¿eso es cierto? Sí, pero es más porque es un tema, un punto emocional. Entonces ahí si tú le haces el masaje, el movimiento repetitivo, mínimo los 30 movimientos siguiendo las manecillas del reloj, nos concentramos más en eso. Si fue por un factor emocional que sentí que se me desata el dolor de cabeza, ahí lo podemos controlar y manejar. Y que sí, hablando de las emociones, de pronto alguien pasa como una rabia y termina con dolor de cabeza, o un susto y termina con dolor de cabeza. ¿Y qué pasa a nivel químico dentro del cuerpo? ¿Por qué se da eso? Todas esas emociones me generan ese estancamiento de la circulación. Entonces, si yo estoy en un momento de tensión, de rabia, de ira, y de pronto no lo puedo decir, no puedo salir como fácil de ese momento, el cuerpo busca de alguna manera, y es cuando o se genera ese estancamiento, y por eso o a veces vemos que se le revienta el vasito en el ojo porque no fluye la sangre, no fluye la energía como debe ser, y ahí se generan esos dolores de cabeza tipo tensional. O un susto también, un susto bien... Un susto. También el estrés, hemos visto que también un dolor de cabeza nos puede llevar a una parálisis facial. Entonces todo esto es estrés, angustia, miedo, pueden generar muchos cambios a nivel de nuestro cuerpo, y que si no lo manejamos en el momento, pues ya a veces la gente se acostumbra a vivir con ese dolor de cabeza. A muchas personas les cuesta creer, Aníbal, que los dolores en alguna parte del cuerpo pueden disminuirse o irradiarse también. Por ejemplo, a través del contacto en los pies, con las agujas puede disminuir un dolor de cabeza. ¿Cómo está conectado el cuerpo para atacar justamente la cefalea? Claro, como estos canales o estos meridianos de la acupuntura no solamente tienen que estar ubicados en la cabeza, sino que vienen, como tú dices, desde la zona del pie, el canal del hígado, como decíamos, vesícula biliar pasa por la cabeza. Entonces todo esto tiene una relación. También muchos procedimientos a nivel oral generan estos bloqueos, y a veces uno coloca unos puntos a nivel de amígdalas, en ganglios, y automáticamente empieza a verse el cambio progresivo en cuanto a este dolor de cabeza. Por eso siempre es importante hacer la buena valoración en cada uno de los pacientes. No de pronto los puntos que le ponga a Lina le van a servir a Aníbal, y así. Entonces es importante hacer una muy buena valoración por un médico especialista, y que sepamos cuál es la causa, cuál es el origen, y no simplemente manejar un dolor y ya, sin saber el por qué se está generando. Doctora, y si por ejemplo la gente sabe la causa y el origen, porque puede ser, un ejemplo, el licor. Ahí la gente que está en guayabada o con resaca, ¿también le sirven todas estas técnicas? ¿O cómo es? ¿O simplemente espere, quién le manda? Eso estuvo buena la fiesta, entonces ya aguántese.
hay que dejar ese origen y esa causa que ya Hay que sabemos saber. que es el licor. Pero sí, hay el exceso de ciertas sustancias, pues obviamente también va a generar estas alteraciones a nivel de nuestro cuerpo. Entonces pueden ser tanto de origen emocional, origen físico, algún trauma, o pues como decíamos, un alimento, una sustancia que estemos consumiendo, pues nos va a generar todo este tipo de alteraciones a nivel de Pero nuestro cuerpo. para ese dolor de cabeza generado por este origen, por el licor, ¿remedio natural que el agüita? Infusiones, jengibre, manzanilla, canela, menta, eucalipto, varias infusiones Dicen que podemos realizar. que la leche, ¿cierto? Un vaso de leche, no sé. Ojo, porque podría ¿Cuál pasar que de le un sirve, dolor de le cabeza sirve? a un dolor de estómago si no tolera la Dolor leche. de cabeza y dolor Puede de ser más estómago, porque hay sí. una alteración en el elemento tierra y una alteración digestiva y pues está generando tu dolor de cabeza. Y una alteración en el elemento bar, porque llegó y descompletó la... Doctora, El bolsillo. entreguemos recomendaciones para todas las personas que de pronto tienen aceites esenciales en casa y antes de llegar, por supuesto, con una profesional como usted, pues pueden ir de alguna manera mitigando esos dolores y remedios caseros. Entreguemos recomendaciones a la gente. Bueno, primero entonces recordemos tener una muy buena alimentación, buena hidratación y movámonos, activemos un poco nuestro cuerpo. A nivel de casa, si tenemos estos aceites esenciales, principalmente la menta y la lavanda, si la vamos a utilizar, podemos utilizar 1 o 2 goticas en los puntos de dolor con masajeo. En niños o mujeres embarazadas no los podemos aplicar directamente, recuerden aplicarlo primero en el interior del brazo o en la planta del pie para ver si hay algo de alergia, o lo podemos aplicar con otro aceitico, un aceite de oliva, aceite de aguacate, una gotica como medio de dilución. Y pues cualquier tipo de infusión como la menta, como el eucalipto, como la hierbabuena también nos van a ayudar un poco más al tema emocional y poder controlar estos dolores de cabeza, y pues si están más crónicos y avanzados los esperamos en la consulta. La consulta. Doctora Katherine, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Vale, muchas gracias.